Buenas, buenas a todas las personas que van a estar observando pues esta conversación que vamos a tener el día de hoy con un invitado muy especial como lo es el entrenador Marvin Solano. Es un placer para nosotros en la página poder contar con la presencia hoy de don Marvin Solano. Don Marvin, ¿cómo está? Muy bien, pura vida, gracias a Dios. Excelente. Bueno, Marvin, siempre me gusta comenzar las conversaciones que tengo con los invitados preguntándoles cómo están, cómo está la actualidad futbolística del invitado. Entonces procedo a preguntarle, don Marvin, ¿cómo está todo? ¿Cómo está su actualidad? ¿Cómo va? ¿Está cerca del fútbol? ¿Está lejano? ¿Cómo se encuentra Marvin Solano? Sí, bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. En este momento no estoy dirigiendo a ningún equipo, pero todavía estamos activos, con energía, con vitalidad, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy enfocado en un proyecto que tenemos en Cartago, en el Sport Center, que se llama Academia de Fútbol Marvin Solano. Ya tenemos más de un año de estar con una academia que trabajamos con niños desde los 4 hasta los 18 años. Y con una metodología moderna, utilizando dos conceptos básicos que uno es contribuir en la formación del desarrollo integral del niño, del joven, de la niña, ayudar en todo lo que ayude a crecer como ser humano. Respeto al entorno, a sí mismo, a las personas que lo rodean, a los mayores, a sus compañeros, en fin, al fútbol mismo. Y luego lo que es el tema de adquirir el hábito de un deporte a temprana edad, el sentido de pertenencia y conceptos que manejamos como que se da cada día en fútbol y en la vida, ganar o perder, cómo manejo cuando gano, cómo manejo esos sentimientos y cómo manejo los sentimientos cuando pierdo, levantar o hacer crecer la autoestima, porque el entrenamiento en sí cada día tiene retos que el niño debe superar, que lo disfrute y que tenga un espacio sano para su desarrollo. Y la otra parte, la deportiva, utilizamos una metodología que de acuerdo a la edad eh, se llama metodología secuencial, es basado mucho en el desarrollo del fútbol base español. Tenemos un asesor que se llama Tony González Fuster de España, que nos orienta y se trabaja por niveles, por edades y con el balón como protagonista siempre. Entonces el niño va aprendiendo los fundamentos y principios mediante juegos y disfrutándolo y pues teniendo la experiencia maravillosa que es el fútbol. Así a grandes rasgos, eso por una parte. Por otra parte, bueno, yo escribo semanalmente una columna en un diario nacional, La Teja, se llama Gambeta ya por 12 años. También la subo a mis redes. Doy capacitaciones en El Salvador y Guatemala para entrenadores de fútbol y en Guatemala para una academia que se dedica a la formación de periodistas. Eh, Después, aparte de eso, estoy en una etapa de, de trabajo con un nuevo libro mío y pues también doy conferencias y charlas en empresas, ahora en la Universidad Florencio del Castillo, en el primer seminario de fútbol y pues tengo una invitación a Guatemala a un congreso periodístico y otra en Mazatlán, México, a un congreso de fútbol. Y bueno, eso a grandes rasgos, o sea, siempre estamos activos. Eh, Soy analista técnico de los partidos de selección para la Nación. Entonces hacemos el análisis de los partidos de selección colaboro con esa parte en la Nación y con partidos, digamos, clase A que ellos escogen. Entonces, básicamente es metido en el fútbol, pero ahorita en esta serie de cosas, observando fútbol, aprendiendo y capacitando también gente que es una área que también me gusta. Y aparte de eso, lógicamente vemos todo el fútbol nacional, el fútbol internacional, veo el de primera y segunda. Y, pero sí estoy escogiendo, por ejemplo, un poco lo que es a la hora de dirigir, porque me he trabajado en proyectos que cuesta por una serie de cosas desarrollar, donde difícilmente vas a tener lo que se llama éxito si se mide a nivel de resultados. Y entonces por ahí andamos en esas, hacia grandes rasgos.
Perfecto, perfecto. Marvin, gracias por esa respuesta. Está bastante activo en temas de fútbol ahí en distintas áreas, ¿verdad? Siempre es bueno. Don Marvin, ¿y cómo fue esa última experiencia? Don Marvin, usted con experiencia tanto en primera como en segunda división dirigiendo diferentes equipos, esto lo he escuchado de jugadores, pero no he podido escuchar, no he tenido la oportunidad de escuchar de un entrenador. ¿Es más duro dirigir en segunda división por todo lo que esto conlleva que dirigir en primera? Son diferentes, son diferentes. En primera usted tiene, en segunda división, en algunos equipos tiene más limitaciones. Por ejemplo, yo ¿cómo se llama? En Liberia tuve, muy buenas condiciones y era segunda división, o sea, muy buenas condiciones, mejores que en equipos de primera. Pero generalmente es más difícil eh, el, por las limitaciones económicas que hay, por las limitaciones de infraestructura en segunda división. En primera división, en algunos equipos hay limitaciones también muy, muy, muy propias de los equipos pequeños. eh, y ¿cómo se llama? En equipos grandes es diferente, hay más condiciones y la exigencia es grande también, pero si me pones a escoger, es mejor que te exijan, porque al final exigen casi igual. O sea, el concepto de fútbol, nosotros, yo trabajé en un equipo una temporada corta, con unas limitaciones como cuando yo estaba empezando a dirigir hace poco y no es Limón. Y ese equipo, bueno, es Turrialba, y logramos hacer cosas buenas en ese poco tiempo. Sin embargo, y quería que fuéramos campeones cuando era un equipo que tenía, lo tomamos con 14 partidos de no ganar, me explico. O sea, es el no ubicarse. En cambio, por ejemplo, trabajar con Herediano, cuando nosotros fuimos campeones, era un equipo de mucha exigencia, pero de muy buenas condiciones, o trabajar antes cuando trabajé en el Deportivo Saprissa hace muchos años, hay muy buenas condiciones para hacer el trabajo. La exigencia siempre va a haber, entonces yo prefiero exigencia con condiciones que exigencia sin condiciones, para decirlo. Eh, y normalmente esa parte, la parte administrativa y la parte deportiva deben de ir de la mano. Si una de las dos no camina, el proyecto no funciona. Entonces, y yo siempre lo he disfrutado, la verdad. Y cuando no lo he disfrutado, pues mejor me aparto. Lo he disfrutado mucho, tanto en los equipos de acá que he dirigido como internacionalmente. Entonces, es muy importante que los equipos tengan las posibilidades y que el proyecto, más aún porque uno con dificultades podemos salir adelante, pero a veces la exigencia en cuanto a tiempo limita mucho un trabajo. Por eso en Costa Rica cada rato se cambia de técnico, pensando que lo único que hay que cambiar es el entrenador, como si esa fuese toda la solución. Lo vemos en las selecciones nacionales, en los equipos de primera, un equipo que cambia 4 veces de técnico no sé, en 6 meses a veces. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Pero uno lo entiende, es el medio. Y desde que somos entrenadores y sabemos, y con otro agravante en Costa Rica, existen más de 600 y resto de entrenadores con la llamada licencia A, o sea, capacitados, que están habilitados para trabajar en primera y segunda división y hay 30 equipos. Entonces, el panorama es todavía un poquito más complicado. Súmele toda la traída de técnicos extranjeros, porque acá se piensa, normalmente tenemos, no sé si será una parte de malinchismo, o sea, creemos que los técnicos nacionales no tienen capacidad, algunos que cuando yo digo siempre que es extraño, en muchas otras facetas, la gente es muy capaz en Costa Rica, que hay buenos abogados, buenos ingenieros, buenos periodistas, etcétera, etcétera. Pero se dice que entrenadores no tienen capacidad erróneamente, porque hay gente muy capaz acá. Por ejemplo, yo pienso que sí, Alexander Guimaraes, quien fue jugador mío, yo como preparador físico en Saprissa y luego toda su carrera, o sea, de los últimos técnicos que ha traído Costa Rica a la selección, ninguno tiene el currículum que tiene Alexander Guimaraes, probado, con 2 participaciones en mundiales, etcétera. Pero acá, por X razones, digamos, diciendo que Guimaraes es como mitad nacional, o sea, fue desarrollado acá, no tiene una oportunidad, o sea, no es por currículum, no es por otra cosa. Los técnicos como Luis Marín, etcétera, que estuvieron en la liga, poquísimo espacio para desarrollar un trabajo y técnicos extranjeros que se les da mucho más oportunidades, incluso mucho más facilidades. Parte del ser costarricense. Y entonces yo pienso que esas cosas limitan un poco
la parte en sí del trabajo del entrenador, pero es parte de nuestra profesión y sabemos en lo que estamos y estamos preparados para hacerle frente. Don Malvin, ahí se me adelantó un poquito porque yo le traigo una pregunta que la tengo aquí anotada, que cuál era su opinión. Ah, no, a mí me sorprendió mucho que ahora en primera edición se ha acercado mucho entrenador extranjero, más que todo mexicano, ¿verdad? Han venido muchos y demás aquí a tratar de ganarse un campo en el fútbol nacional. Entonces yo quería que usted como entrenador nacional, que sabe bastante, incluso ya fue campeón y demás, ¿cuál es su opinión de que hayan llegado tantos en los últimos tiempos, mucho DT extranjero al fútbol nacional? Y pasa lo mismo en la selección nacional, ¿verdad? Siempre, cuando se va a un entrenador, siempre tiene que pensar en un entrenador extranjero y no uno nacional. Sí. Bueno, para verdad es el tiempo, dice un refrán, ¿verdad? El tiempo se encargará de decir si ha sido bueno o no. Hasta ahora, si hacemos una revisión de los técnicos mexicanos que han pasado por Costa Rica, y yo no veo diferencia. Por ejemplo, lo hecho por la Volpe o el otro muchacho Matosas en las selecciones nacionales, no sé, otros técnicos que han llegado, pues, qué sé yo no he visto diferencia no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a lo que usted ve en el terreno de juego. Entonces, a ver, yo tengo claro que los clubes son privados y ellos tienen la capacidad o el derecho de escoger a quien quieran. Es más, no tienen ni por qué dar explicaciones si quisieran. Entonces, igual cuando destituyen a uno, yo nunca pregunto por qué me destituyeron. Son los dueños del equipo, punto. Y ya, ya. Sin embargo, sin embargo, yo creo que son como modas en parte. Y a veces puede ser también que trascienda más. Este mundo se mueve también por cuestiones económicas, de negocios. O sea, hay que entender que el fútbol a nivel mundial es uno de los negocios grandes que hay lo que es la FIFA, lo que genera en dinero. Entonces, se puede dar este tipo de cosas. Y recordemos que hace un tiempo, usted es muy joven, pero hace tiempo, estuvo la moda de los españoles, que empezó con Benito Floro y con un técnico de tanto recorrido que no le fue bien. Y luego Saprissa la liga trajo entrenador español, la liga también. Y creo que hubo algunos otros equipos, no recuerdo, pero no solo en fútbol mayor, sino en liga menor, con entrenadores que atienden las diferentes categorías, con directores, supervisores o directores deportivos españoles. Recordemos eso. Luego viene la era, digamos, llamémosla así, de los mexicanos. Bueno, y yo digo, ¿y cuál es la diferencia entre esos técnicos españoles que vinieron y los nacionales? O sea, existe, habría que revisar, pero yo lo tengo claro, existe algún avance del fútbol nacional con la llegada de estos técnicos. Se vio diferencia, los equipos jugaban diferente. O igual sucedía con los técnicos mexicanos. Están empezando algunos, pero ya hay otros que tienen tiempo de estar acá y yo no he visto diferencia realmente significativa con los equipos. O sea, no se nota. ¿Por qué? Por ejemplo, Cartaginés trae un técnico mexicano y se hablan cosas importantes que, que su metodología, conozco a Don Mario, etcétera. Sin embargo, al final es muy similar a lo que ha pasado con otros entrenadores. Y así en cada equipo. En cada equipo revise Grecia, revise, no sé, Herediano, que ya ha tenido experiencias con técnicos mexicanos. Ahorita está en primer lugar, pero es normal estar con Herediano en primer lugar. Pero yo no veo diferencia con ese Herediano, y, por ejemplo, el Herediano que otros técnicos hemos trabajado. Entonces, es como, y sectores incluso de la prensa creen esto, que siempre es mejor el extranjero. Es una cuestión que creo que viene desde tiempos de la colonia, cuando esperábamos que viniera un Salvador a salvar, que venía por los mares con ojos azules y toda esta cosa. Y ni se diga en el caso ahora de los argentinos, o sea, el fútbol de Costa Rica, y no es nada xenofóbico, yo quiero aclararlo porque yo tengo un concepto muy bueno de técnicos, de entrenadores, de personas, tengo muy buena relación con grandes técnicos de otras nacionalidades. Hice
pasantía con Mauricio Pochettino, el ex técnico de Keylor Navas en el Real Español, y el trato y el trabajo y la calidad de persona, increíble. O igual, no sé, en algún momento con Juan Manuel Illo, que es el asistente de Pep Guardiola, Ari un técnico, una serie de técnicos que he tenido la fortuna de conocer y de los cuales están incluso abiertos a enseñar. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Será ese el camino? ¿Traer entrenadores o traer gente o enviar gente que se capacite? Porque también, como en toda profesión, hay técnicos ticos muy buenos, hay otros más o menos, y hay de todo. Igual los extranjeros no garantizan nada. Entonces, resulta que yo no creo, es como que su casa usted se la dé a alguien de afuera, con otra idiosincrasia, todo, y que le administre su casa. Es su casa, pero usted, o sea, ahí todos son extranjeros los que trabajan en tu casa. O sea, por ejemplo, la Federación de Fútbol, técnico de la selección femenina, español. Director de selecciones, argentino y asistente argentino. Director del arbitraje hasta el momento, no sé hasta hace un día, no sé hasta cuándo, argentino. Y entrenador y 6 asistentes argentinos, sume, ¿verdad? Sume, y ¿dónde están los nacionales? Junior Díaz, uno, un muchacho que empieza, que es capacitado, que es me parece interesante. Ahora pregunto, ya empezaron trabajos de la sub-20, fueron a un torneo y quedaron eliminados. Lo mismo que sucedía con los técnicos nacionales. La selección femenina pasa lo mismo. Y ahí, la mayor. O sea, ¿cuál ha sido la diferencia hasta ahora? Bueno, que Panamá nos metió en 2 partidos 6 goles, esa es la diferencia. Entonces, técnicos como el pasado, Oscar Ramírez, Alexander Guimaraes, Hernán Mesford, etcétera, etcétera, los técnicos nacionales en Liga Menor fueron los que clasificaron equipos para los mundiales. Bueno, ve por ejemplo, repito, la federación también es un ente privado y puede contratar y a quien sea. Por ejemplo, Luis Fernando Suárez, con una eliminatoria apenas, eh, ¿cómo se llama? Fue renovado un contrato por 4 años antes de ir al mundial sin esperar resultados. Yo no he visto que a un nacional se le haga eso. O sea, por ejemplo, Guimaraes ha ido a 2 mundiales, ha tenido la mejor eliminatoria en la historia, y no soy agente de Guimaraes ni nada, no, nada que ver, pero digo, está probado, ha sido probado acá, campeón en Sudamérica, con un amplio currículum, y ni siquiera, y no se toma en cuenta por otros factores, posiblemente no les gusta, etcétera. Bueno, no sé, yo no sé qué es. Entonces, quiero decir eso, que el tiempo dirá si es lo mejor o no. Hasta el momento, a mí me parece que es igual. Cinco, no es lo que me estás preguntando, pero aprovecho. 5 futbolistas extranjeros por equipo. O sea, la mitad de los que juegan prácticamente son extranjeros. ¿Cuánta diferencia? Bueno, en un fútbol como el nuestro, hay, hay algunos, pocos que hacen diferencia y en buena hora, pero digo yo, son tan diferentes realmente, aportan tanto. ¿Por qué vienen? ¿A qué vienen? Y lo otro es que será ese el camino del fútbol nuestro. Me estoy yendo un poco, pero será ese el camino del fútbol nuestro. El traer técnicos extranjeros, el traer jugadores extranjeros y sobre todo jugadores, las estrellas del fútbol tico, si revisamos, hoy son jugadores veteranos, la mayoría de arriba de 30 años y algunos nacionales y otros extranjeros son las figuras que destacan, que son la imagen de los torneos. Y ojo que no tiene que ver una cosa con la edad, aunque sabemos que a nivel de desarrollo humano, después de los 30 años se produce un envejecimiento de células en nuestro organismo, etcétera. Pero digo yo que es una cuestión, yo creo que de mentalidad costarricense. No se trata igual al técnico nacional en algunas ocasiones que al técnico extranjero. No existen las mismas posibilidades, incluso a nivel de salarios y estas cosas. Perfecto, perfecto. Marvin, hablando un poquito también del fútbol nacional, en estos días que estamos conversando está la CONCACAF.